qué? ¿Ya? ¿Escuchan mejor? Muy bien. Pues buenos días a aquellos que llegaron después de la primera presentación. Y ahora vamos a cambiar de tema. En vez de hablar de la familia, el hogar, vamos a ir al área de las profecías. ¿Trajeron sus Biblias con ustedes? Muy bien. Vamos a abrir este libro sagrado a la carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro. Hay un pasaje muy conocido, sobre todo para los adventistas del séptimo día, que vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a leerlo en forma completa. Vamos después a regresar para comenzar a desglosar el pasaje bíblico. Leo, segunda de Pedro 1, 19. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a regresar al texto y vamos a ver algunos elementos importantes. Lo primero que nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro es que él, que es quien inspiró la palabra, nos ha dado ¿qué tipo de palabra profética? La más segura. No tan solo es segura, sino que no hay palabra profética más segura que la que nos ha dado. Pregunto, ¿cuál es la primera ley del cielo? El orden. Las profecías nos ayudan a tener un orden cronológico de la historia. Entonces no nos debe extrañar, si Dios tiene orden en los cielos, en la historia también ¿qué va a tener Dios? Orden. Dios no trabaja en forma casual. Dios no trabaja en forma así al azar. Dios sabe lo que ha de tomar lugar y lo dice cuando es necesario para nuestro bien. Así que lo primero que vemos es que el Señor nos ha dado la palabra profética más segura. ¿Qué más encontramos en el texto? Dice lo siguiente, a lo cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos. Así que cuando Dios nos da algo que es seguro, ¿qué debemos hacer? Prestar atención. ¿Serán importantes las profecías entonces? ¿Saben ustedes que 26.6 de nuestras Biblias es profecía? Si usted descarta la profecía, usted tiene que descartar más de un cuarto de las Sagradas Escrituras. ¿Qué ha hecho Satanás con las profecías? Las ha eliminado. El mundo evangélico no tiene profecías. Simplemente piensa en un futurismo. Y aún muchas veces en nuestro medio no hay voz profética tampoco. Continúo la lectura. Dice que es como una lámpara. ¿Para qué se usan las lámparas? Para alumbrar. ¿Cómo está nuestro mundo actualmente? ¿En tinieblas o en luz? ¿En oscuridad? Claro que sí. Entonces necesitamos nosotros la palabra profética que alumbre en un mundo que está en tinieblas. Por supuesto. Así que muy importante conocer esto. ¿Por qué la profecía nos ayuda a entender las tinieblas? Porque Satanás, ¿cómo obra? En las tinieblas. ¿Cómo obra Dios? En la luz. Jesús, cuando vino a este mundo, hizo su ministerio público. ¿Qué dijo? Todo lo que yo hago, lo hago en público. No tengo que esconderme para hacer mi obra. No olvide, Él era la luz del mundo. Así que ahora el Señor trabaja en la luz y Satanás, ¿cómo trabaja entonces? En las tinieblas. ¿Será por eso que hay sociedades secretas? ¿Que hay instituciones que no vemos ni conocemos, pero están en acción? ¿Quién estará detrás de ellas? Satanás. Hace su agenda, hace sus planes y los promueve a través de agentes humanos para que usted y yo no conozcamos lo que está tomando lugar. Es más, les voy a dar un ejemplo bíblico. Vamos un poquito más adelante al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 17. Esto es para que podamos ver por qué es importante la luz de la palabra de Dios, en particular de las profecías. Apocalipsis 17:3 dice lo siguiente. Y me llevó en el espíritu al desierto. Aquí está Juan. Y Juan está en visión. Y ahora el Espíritu de Dios lo lleva ¿a dónde? Al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia
y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué institución vemos aquí hablando en Apocalipsis 17:3? El papado. ¿Cómo trabaja esta institución? En el desierto, donde no se ve, donde no hay nadie, donde trabaja de una forma secreta y anónima. Y trabaja con tal astucia que el mundo no sabe su obra genuina. Simplemente se deja llevar por su fachada. ¿Me explico en esta mañana? Pero ¿qué hace la palabra de Dios con este sistema? Alumbra la luz de la profecía sobre este sistema. ¿Y qué sucede entonces? No está en tinieblas. ¿Ahora está en qué? Ahora es revelado lo que quiere hacer en secreto. Así que vemos que trabaja en el desierto, pero el Señor dice, no te preocupes, tomó a Juan, lo llevó allá, mira lo que esta mujer está haciendo. Para que el mundo sepa lo que este sistema está haciendo. Así que vemos la importancia otra vez de la profecía. Y termina diciendo el pasaje, y la estrella de la mañana. ¿Quién representa la estrella de la mañana? A Cristo. Nazca o salga en nuestros corazones. Así que la profecía de qué tiene que ir acompañado? De un mensaje cristocéntrico donde se le enseña a la persona que Jesús debe nacer o salir en los corazones de los seres humanos. Así que debe ir acompañado de ambas cosas. Es más, les voy a leer el libro deseado de toda la gente. Hay una declaración que nos ayuda a entender esto en forma más práctica. Leo en la página 199. Dice, la nota predominante de la predicación de Cristo. ¿Les gustaría saber cuál fue la nota predominante de la predicación de Cristo? A mí, por supuesto que sí. El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Así, el mensaje evangélico, las buenas nuevas de salvación, tal como lo daba el Salvador, se basaba en las profecías. ¿Qué dos cosas mezclaba Jesús? El mensaje de salvación con un mensaje ¿qué? Profético. ¿Qué debemos hacer nosotros? Exactamente lo mismo. La profecía es mucho más que fechas y datos y nombres de lugares y de personas. La profecía tiene que ver con la dirección de Dios en la historia humana y con el plan de salvación. Y cuando ambos elementos se unen, el mensaje evangélico es poderoso. Así que comenzamos a darnos cuenta la importancia ahora de conocer las profecías. Les leo del libro Obreros Evangélicos una declaración que encontramos en la página 148. Presta atención a esta declaración. Dice, los predicadores. ¿Quiénes? No tan solo pastores y ministros. Todos aquellos que tienen la oportunidad de predicar son predicadores. Deben presentar la palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. ¿Entendemos esa declaración? ¿Qué presenta el mensaje profético? El fundamento de quiénes? Del mensaje adventista del séptimo día. Si usted va a hacer una estructura, ¿por dónde comienza? ¿Por el techo? ¿O no? ¿Por las paredes entonces? Por el fundamento. Si el fundamento está bien puesto, ¿hay posibilidad que la estructura pueda mantenerse a pesar de que pasen los años? ¿Y si no está bien puesto? Si Satanás logra remover los fundamentos de nuestra fe, ¿qué nos queda en la mano? Escombros. ¿Me explico en esta mañana? ¿Qué nos queda en las manos? Escombros. ¿Para qué valen los escombros? Para nada. Y es lo que Satanás quiere hacer. Quitar el fundamento de nuestra fe. Es más, en el libro Evangelismo, página 161 o 162, dice que la administración de Cristo en el santuario celestial es también el fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Así que, ¿qué dos temas son imprescindibles para este pueblo? El santuario y ¿qué otro? Las profecías. Les pregunto, ¿estarán unidas? Claro que sí. El plan de salvación, ¿dónde lo encontramos? En el santuario. En el santuario. Y ahora, la mano de Dios dirigiendo la historia, ¿dónde la encontramos? En las profecías. Si usted une ambos elementos, está poniendo un fundamento, un cimiento firme que el enemigo no puede mover, queridos. El enemigo no puede mover. Es más,
Las profecías están basadas en la obra de Cristo en el santuario. ¿Me explico en esta mañana? Vamos a ponerles un ejemplo sencillo. Las profecías comienzan con el imperio de Babilonia, ¿sí o no? Después, ¿qué imperio sigue? Medos y Persa. ¿Qué imperio sigue? Grecia. ¿Qué imperio sigue? Roma pagana. ¿Qué imperio sigue? La Roma papal. ¿Qué imperio sigue después? ¿Qué? El movimiento profético es del este al oeste. Geográficamente hablando, sí. ¿Cómo se mueve Jesús en el santuario celestial? Del este al oeste. ¿Entendemos? El atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y ahí están las profecías. A medida que Jesús se va moviendo en la historia, las profecías se van moviendo con él. Cuando vino Jesús y comenzó su ministerio, ¿qué imperio reinaba en el mundo? Babilonia. Y cuando regrese Jesús por segunda vez, ¿qué imperio va a reinar en el mundo? Babilonia otra vez. Una era literal, otra es simbólica. Una era en un territorio del mundo, la otra es universal. Así que vemos que el mismo sistema que se opuso a Jesús en su primer ministerio es el mismo sistema que estará en oposición a él cuando él venga por segunda vez. Las profecías se mueven del este al oeste. Y Jesús se mueve del este al oeste. La única vez que es diferente es cuando regrese, que viene del oeste al este. En el este ahora aparece una mano o la palma de una mano nada más. Del este. El sellamiento viene también del este. Y el ángel que hace el sellamiento es el mismo ángel que da el mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, el mensaje de los tres ángeles viene del este también. Todo está unido en el santuario, pero todo está unido en la profecía. Y cuando tenemos una ampliación bíblica del santuario y su ministerio, y Jesús en él, y ahora su dirección en la historia humana, queridos, usted y yo tenemos el cuadro completo de salvación. Pero si faltan estos elementos, no tenemos nada. ¿Qué ha pasado con el mundo evangélico? ¿Qué cree el mundo evangélico? ¿Está mirando al oeste o al este? No está mirando al oeste, debiera estar mirando al oeste, está mirando al este. ¿Dónde están mirando? A Israel. La construcción del templo, que van a regresar los sacrificios. Están mirando en el lugar equivocado. Están mirando en la dirección equivocada. ¿Cuál debe ser nuestro trabajo entonces? Ayudarlos a mirar donde deben estar mirando. Y como están mirando en el lugar equivocado, debajo de sus narices, el protestantismo apóstata en Estados Unidos está cumpliendo su misión profética. Y no lo saben. ¿Tenemos trabajo para hacer? 2 personas contestaron. Oye, queridos, hay mucho trabajo para hacer. El pueblo tiene que ser preparado y el mundo advertido. Esa es nuestra misión. Pero tenemos que tener un conocimiento profético, correcto, y también una comprensión correcta del ministerio celestial y la obra que Jesús realiza en ella. Cuando termine Jesús su obra en el ministerio, en su ministerio, ahí en el lugar santísimo, ¿termina el tiempo de gracia? Sí, claro que sí. Cuando termine su obra, el caso de cada persona está decidido para siempre. Algunos nombres son borrados, mientras otros nombres permanecen. ¿Sí o no? Claro que sí. Cuando termina la profecía, ¿se acabó el tiempo de gracia? Claro que sí. ¿Y el destino de cada ser humano ha sido tomado? Exactamente. Obra paralela, obra paralela. Así que la profecía avanza, Jesús va avanzando, y de esa forma vemos la conclusión y la terminación de la historia, pero también del ministerio terrenal de Jesús en los cielos. Pero vamos a ver algo más. Continúo la lectura de Obreros Evangélicos. Nada más leí la primera declaración. Los predicadores, voy a repetir, deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Escuchen, debe estudiarse detenidamente. ¿Qué significa esa palabra? Detenidamente. Superficialmente, rápidamente, de vez en cuando, minuciosamente y frecuentemente. Debe estudiarse minuciosamente las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Qué 2 libros deberíamos estar estudiando detenidamente
y frecuentemente Daniel y Apocalipsis. ¿Saben que ambos libros son un libro? Dice el Espíritu de Profecía. Uno es la introducción, otro es el desarrollo y la conclusión de la historia. Así que tenemos que estudiar ambos libros. Es más, el consejo inspirado es que se impriman ambos libros. Si alguien quiere tomar un proyecto de publicación, Daniel y Apocalipsis. Dice, no se le añade nada. Publíquenlo con pocos comentarios, nada más. Y preséntenlo al mundo. Proyecto bonito, misionero. ¿Qué más dice? Y deben estudiarse ambos libros en relación con las palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunto yo, ¿el espíritu de profecía está en perfecta armonía con 2 de Pedro 1:19? ¿Está en perfecta armonía con la palabra de Dios? Así que la profecía de que debe ir acompañada de un mensaje evangélico que presenta al mundo que en Jesús hay poder para limpiarnos del pecado, pero para eliminar el pecado en nuestras vidas. Ese mensaje doble es muy poderoso y el enemigo tiembla delante de ese mensaje. Continúo la lectura. El capítulo 24 de Mateo. ¿Qué capítulo? ¿De qué libro? Me ha sido presentado repetidamente. ¿Qué significa repetidamente? En muchas ocasiones, como algo a lo cual debemos traer nuestra atención. Pregunto, ¿Mateo 24 es el sermón profético de Jesús? Sí. Usted puede encontrarlo en Marcos 13 y en Lucas 21 también. Pero hay menos información. Mateo 24 es más completo en el sermón profético. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo, Mateo 24, vamos a ver algunos detalles de este libro, se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menos importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Gracias a Dios por su palabra, queridos. Así que vamos a darnos cuenta de la importancia de Daniel. ¿Y qué otro libro? ¿En compañía o en conjunto de qué otra información? Mateo 24. ¿No están dormidos todavía? Muy bien. Porque, queridos, vamos a estudiar mucho. Así que saque su lápiz. ¿Cómo le llaman aquí? Esferos. Saque su lápiz de esfero, agarre un papelito y comience a anotar. Porque vamos a estudiar y vamos a ir profundizando cada vez más y más. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ahora, ¿a qué lugar piensan ustedes? Mateo 24, ustedes son inteligentes. Óigame, qué bonito ver personas que tienen interés, ánimo en el estudio de la palabra de Dios. Mateo 24. Del sermón profético de Jesús, ¿cuál piensan ustedes que es el evento clímax? El mejor, el más grande, el superior, el final. La segunda venida de Jesús. Si usted sigue leyendo, ven que hay evidencias, hay señales, hasta que llegamos al clímax, donde ahora dice que se verá al Hijo del Hombre regresar en las nubes de los cielos. Ese es el evento de los eventos de la historia. Es donde la profecía apunta constantemente. Pero les pregunto a ustedes en esta mañana, si ese evento es tan importante, ¿será que el Señor nos habrá dado luz de qué pasará antes de ese evento? ¿O estaremos en tinieblas en cuanto a los eventos humanos? No. Porque el único objetivo del Señor es prepararse y prepararnos para pasar la eternidad con nosotros. Así que vamos a ver que Mateo 24 está lleno de eventos, de sucesos que nos ayudan a entender que nos acercamos sin duda alguna a la historia final, a los momentos finales de la historia humana. Quiero compartir con ustedes una declaración del libro Conflicto de los Siglos, página 652. Escuchen esta declaración. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. ¿Con qué elemento? Claridad. Es decir, no tenemos que rompernos la cabeza. No tenemos que inventar tampoco.
Y déjenme decirles mucho cuidado hoy día. Hay voces que comienzan a levantarse aún dentro de su sistema propio, presentando posiciones proféticas que no son correctas. Tengan discernimiento. Manténganse en lo que sabemos que el Señor nos ha dado. Continúe leyendo su Biblia, continúe leyendo su espíritu de profecía y le animo a leer los escritos de los pioneros. A medida que se traducen al español, léanlo. Se nos ha dicho que esos hombres tenían una experiencia con Cristo y que conocían sus Biblias. Y otras voces que comienzan a proclamar y a enseñar cosas muy fascinantes, muy interesantes, pero no tienen fundamento bíblico. Por favor, no prestemos atención a ellas. Hoy día hay muchas voces, pero tan solo continúa habiendo un solo mensaje. Que el Señor nos ayude a ser fieles y leales a ese mensaje. Así que vemos ahora que la venida de Jesús es el evento de los eventos. Vemos que los acontecimientos claramente han sido presentados y delineados. Ahora vamos a leer otro pasaje que es muy importante. Vamos a continuar en Mateo 24, pero vamos al versículo 15. Mateo 24, 15 dice lo siguiente: por tanto, o conclusión, o por ende, cuando veáis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel. Pregunto yo, ¿Jesús estudiaba las profecías? ¿Cómo lo sabemos? Aquí está. ¿Estudiaba Apocalipsis? No había sido escrito todavía. El Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Pero había un libro profético muy importante en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era? ¿Conocía Jesús el libro de Daniel? Claro que sí. Y continúa diciendo que estará en el lugar santo. El que lea, ¿qué debe hacer? Entender. Así que cuando estudiamos profecías debemos leer, y ¿qué más debemos hacer? Tener un entendimiento de las profecías. Así que nos damos cuenta la importancia de comprender lo que el Señor enseña en su palabra. ¿Qué evento describe Mateo 24:15? Habla de una abominación desoladora que el profeta Daniel ya había mencionado allá en su libro. Habla de la ley dominical. Esa es la abominación que traerá la desolación. Note, está en singular. Abominación desoladora. Hay un evento en la historia que marcará abominación. Y cuando ese evento de abominación tome lugar en la historia, ¿qué viene sobre el planeta Tierra? Desolación. Entendamos lo que estudiamos en esta mañana. La abominación desoladora. En los días de Daniel, cuando Nabucodonosor ahora sitia la ciudad de Jerusalén, esa fue la primera abominación desoladora. Cuando sitia la ciudad, la destruye y la quema. Es decir, la abominación de un pueblo en apostasía que lo llevó 70 años a Babilonia, abrió las puertas para que Babilonia, la literal, ahora destruyese a Jerusalén. Fue la abominación del pueblo la que trajo la desolación. ¿Y qué traerá la desolación abominadora al final del tiempo? La abominación del pueblo cristiano en general, ¿qué va a traer? La desolación. Vamos a ver cuál es. Vamos al profeta Ezequiel. Vamos con el profeta Ezequiel. Mantenga su dedo ahí, después, si el tiempo nos permite, regresaremos otra vez a Mateo. Vamos al libro del profeta Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones, y encontramos Ezequiel antes del libro del profeta Daniel. Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, ¿cuántas abominaciones se hablan allí? 4. Hay 4 abominaciones. 4. ¿Okay? No vamos a leerla porque queremos ir más allá, pero queremos mencionar las más importantes de ellas. Aquí, el Señor toma al profeta. No olvide, Ezequiel era sacerdote y era profeta. Pero había sido llevado a Babilonia. Por lo tanto, ya no ejercía el ministerio de sacerdote. Además, Jerusalén estaba destruida. Pero él era sacerdote. Él entendía el santuario. Y cuando usted lee estas abominaciones, todas toman lugar en el santuario. Así que él sabía lo que estaba pasando. Pero también fue llamado a ser profeta. Y ahora ve 4 abominaciones, y cuando ve la primera dice, yo no lo puedo creer, Señor. Dice, pero tú no has visto nada más, te voy a enseñar una mayor. Y le enseña una segunda abominación. Ay, Señor, no puede ser, pero tú no has visto nada, te voy a enseñar otra.
La número 3. Y cuando ve la 3 no puede creerlo. Las mujeres ahora haciendo panes para celebrar la misa a la diosa del cielo. María sería hoy día. Y celebrando a Tamuz, la Semana Santa. Todo eso venía del paganismo y había entrado dentro del pueblo de Dios. Y eso no puede ser, Señor. Dice, ¿no ve por qué Jerusalén fue destruida? Las abominaciones de este pueblo trajo la desolación. Y yo quiero que ustedes, dice él, que usted, profeta mío, escriba estas cosas para que el pueblo entienda. A ver si te voy a enseñar la peor de las abominaciones. Vamos a leerla, esa sí la vamos a leer. Dice lo siguiente, verso 16. Y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová. ¿En qué lugar estaban? En el santuario. En el santuario. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, ¿cómo qué? Como 25 varones. ¿Cuántos varones? 25. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas órdenes de sacerdotes había en el pueblo de Israel? El rey David dividió en órdenes de sacerdotes, habían 24, más el sumo sacerdote, 25. ¿Y estaban dónde? Tan solo los sacerdotes podían entrar. Los levitas no podían entrar, los levitas tan solo oficiaban en el atrio, afuera. Traían el agua, traían la leña, limpiaban, etcétera, etcétera. Eran los ayudantes de los sacerdotes. Pero tan solo los sacerdotes y el sumo sacerdote podían entrar al lugar santo, donde los estaba viendo el profeta. Vamos a ver qué sucede con ellos. Leo, continúo la lectura. Dice, 25 varones, sus espaldas vueltas ¿a dónde? Al templo de Jehová. ¿Y sus rostros hacia dónde? Hacia el oriente. Y adoraban a Dios. Al sol. Postrándose ¿hacia dónde? ¿Captaron ustedes lo que hay ahí? Antes de la ley dominical, que es la adoración al sol, ¿no es el domingo, el día del sol? ¿Qué va a tomar lugar? Le daban las espaldas ¿a qué? Al templo, al mensaje del santuario. Cuando el pueblo deje de creer en la victoria sobre el pecado, lugar santísimo y lugar santo. Cuando el pueblo no crea que Jesús tiene suficiente poder para permitir que una generación final vindique su nombre y termine la obra y el ministerio de Jesús en el santuario celestial sea ignorado, no digo descreído, ignorado. ¿Qué sigue en la profecía? La ley dominical. Oh, queridos, tenemos que entender esto, porque es donde estamos hoy día. Cuando no creamos más en el plan de salvación como Dios lo ha presentado en el santuario y le demos las espaldas. Ahora, ¿a qué vamos a adorar? Que está al oriente otra vez. Están mirando en el lugar equivocado. ¿Qué siguen en la historia y en la profecía? La ley dominical. Ese es el siguiente evento en la profecía. Y tenemos que darnos cuenta de él. El siguiente evento en la profecía de mayor acontecimiento es la ley dominical. ¿Con qué movimiento está estrechamente relacionado la ley dominical? Vamos a continuar nuestro estudio en esta mañana. Vamos a ir, creo que está en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas. No, perdón, segunda de Reyes. ¿Okay? Presten atención a lo que estamos leyendo porque hay muchos detalles importantes. Si usted no está prestando atención y leyendo, no se va a dar cuenta de lo que estamos estudiando. Porque no estamos estudiando superficialmente. Segunda de Reyes 23. Mi pregunta que acabo de hacer es, ¿qué evento
marca la cercanía de la ley dominical? ¿Qué evento marca la cercanía de la ley dominical de acuerdo a Ezequiel 8? Acabamos de mencionarlo. Ahora vamos a leer otro. Cuando se le da la espalda, ¿a qué? Al mensaje de salvación como se encuentra en el santuario. Pero hay otro evento más. 23 de Segunda de Reyes, versículo 5. 23:5 dice, y quitó, está hablando el rey Josías, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en el lugar alto, en la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, ¿qué otra cosa? Al sol, ¿qué otra cosa? Y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de ellos. Pregunto yo, llegó un momento en el mundo cristiano de aquellos días que adoraron al sol. ¿Sí o no? ¿Dónde? En el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios. Pero vamos a ver otro detalle importante. Vamos a seguir en el mismo capítulo. Vamos a pasar al verso 7. Además, derribó las casas de los sodomitas. ¿Quiénes son los sodomitas? El homosexualismo. ¿Captaron eso ustedes o no? ¿Qué otro movimiento está estrechamente ligado con la ley dominical? El homosexualismo. ¿Prevalece hoy día? ¿Cuánto nos queda para la ley dominical? Muy poco tiempo, queridos. Cuando vemos la apostasía del pueblo, donde aún se le da la espalda al mensaje eterno de salvación en Cristo Jesús en el santuario celestial, y cuando vemos una sociedad que legaliza y promueve y enseña y acepta el sodomismo, el homosexualismo, está estrechamente ligado con ¿qué otro evento? Con la adoración al sol y el día del sol. Ahora comenzamos a ver cómo la profecía comienza a cumplirse estrechamente. Vamos a regresar a Mateo 24. Vamos a continuar nuestro estudio en esta mañana. Por favor, cuando sea el tiempo me indican, hacen la señal de terminar, ¿ok? Porque no queremos mantenernos. Después podemos continuar, vamos a tener más tiempo para estudiar. Mateo 24:15. Vamos a ver Mateo 24:15. Estábamos hablando de la abominación desoladora. ¿Qué es ese evento, la abominación desoladora? ¿Cuál es? La ley dominical. ¿Qué dos cosas o movimientos están estrechamente ligados con ese evento final? El rechazo del santuario y ¿qué más? Y la aceptación, la promoción de ¿qué otra cosa? Del homosexualismo. No olvide esos detalles, anótelos por favor. Y cuando vea las noticias, véala proféticamente. Véala proféticamente. Y diga, levante sus cabezas porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Regocijémonos. Pronto vamos a casa, queridos. Y el que esté en la azotea, no descienda a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su ropa. Hay de las que están encintas y de las que amamantan en aquellos días. Verso 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Así que ahora Jesús dice, la ley dominical llega. Cuando ese evento llegue, ¿dónde debe estar el pueblo de Dios? En el campo. Pero vamos a entender algo. Porque muchos leen este pasaje y dicen, no, hasta la ley dominical no hay que salir. ¿No es lo que creen la gente? Porque son lectores superficiales nada más. Vamos ahora, con eso en mente, vamos a Lucas 17. El Evangelio de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17.
¿Ya lo tienen o todavía están buscando? Oh, ya lo tienen. Vamos a leer comenzando en el verso 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus pertenencias en casa no descienda a tomarlas, y el que esté en el campo igualmente no vuelva atrás. Pregunto, ¿son palabras semejantes a la que leímos en Mateo 24? Es decir, hemos leído lo mismo 2 veces. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando hay 2 o 3 testigos, lo que se presenta que es firme, es firme. Así que le estoy dando el segundo testigo. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas y vemos exactamente las mismas palabras. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a Lucas 21. Simplemente quería darles una segunda evidencia, un segundo testigo del mismo mensaje. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, vamos a comenzar a leer en el verso 20. Como ve, estamos yendo de lugar en lugar. Estamos siguiendo el principio bíblico de estudio de la palabra de Dios. Isaías 28:10 dice línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito acá, un poquito allá. Pero ya veo algunos que están mareados, ya están dando vueltas en sus sillas ya. Y este es el comienzo nada más, queridos. Así que apriétese los cinturones, okay, vamos a ir profundo. Póngase su máscara y oxígeno, vamos a ir profundo. ¿Okay? Vamos a seguir. Lucas 21:20 dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Qué ejércitos iban a ser esos? Roma. Sabed entonces que su destrucción está ¿qué? No ha llegado. ¿Cómo está? ¿Leyeron? ¿Me explico? Está cerca. No ha llegado. Entendamos esto para poder quitar el mito que hay en la mente de muchos adventistas que cuando llegue la ley dominical es el momento de salir. Vamos a ver que no hay apoyo bíblico para esa posición. Dice, cuando ustedes ven a Jesús hablando, que los romanos sitian a Jerusalén, sepan que su destrucción está ¿cómo? Cerca. No ha llegado, está cerca. ¿Qué más dice? Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que estén en el medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren a ellas. ¿No es el tercer testigo de lo que acabamos de mencionar? Mateo lo mencionó, Lucas lo mencionó, y ahora lo vemos también ahora. Es decir, Lucas lo menciona 2 veces. Primero en el capítulo 19 y por segunda vez ahora lo encontramos en Lucas 21. Les hago una pregunta, a ver si ustedes captaron todo esto que leímos. ¿Tendría sentido para Jesús decir que saliesen cuando la ciudad estaba sitiada? No. Si usted salía cuando estaba sitiada, ¿qué le esperaba? Muerte. Lo que Jesús está diciendo, cuando ustedes vean los soldados romanos sitiar a Jerusalén, sepan que la destrucción de la ciudad está cerca. Y que entonces es el momento de ¿qué? De salir. En el año 67, Cestius sitia la ciudad de Jerusalén. Y cuando sitia la ciudad de Jerusalén, ahora milagrosamente, la historia no lo sabe, la historia piensa que fue casualidad, nosotros sabemos que es providencial, Cestio retiró las tropas romanas. Y cuando las tropas romanas se retiraron, ahora la señal que Jesús había dado era que cuando vean la ciudad sitiada sepan que está cerca, no ha llegado, pero le falta poco la destrucción de Jerusalén. ¿Qué deben hacer ustedes entonces? Salir. Y les voy a leer en el conflicto de los siglos que ni un cristiano murió en la toma de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Escucharon la voz de quién? ¿Profética de quién? De Jesús. Y ni un cristiano murió en Jerusalén. En el año 70, ahora Tito, su padre había tomado el puesto de emperador y lo había hecho él el general del ejército en el año 69. Y Tito ahora viene con más soldados romanos aún y sitia Jerusalén en la fecha de la Pascua. Sí, la ciudad estaba repleta de personas. Había casi 1,5 millones de judíos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la fiesta de las Pascuas, todo hombre de 20 años o más tenía que ir a Jerusalén. Había 3 veces al año, la fiesta de las Pascuas, Pentecostés y las cabañas. 2 en la primavera, 1 en el otoño. Todo hombre de 20 años más tenía que ir a Jerusalén y usualmente iba acompañado de ¿quiénes?
de su familia. Así que estaba atestada la ciudad. Pero no olvide, la fiesta de las Pascuas duraba un poco tiempo. Pascua era un día. Celebraba la salida de Éxodo, de Egipto. Era un día, era el día de la independencia de ellos. ¿Y qué sucede ahora? Cuando están sitiados ellos por segunda vez, en pocos días se acabaron los abastecimientos de alimento y de agua. Porque había una población que no era normal. Casi 2 millones de personas en un lugar extremadamente pequeño. Y ahí es lo que leímos o mencionamos esta mañana del sitio de Tito, la segunda vez, y la toma y destrucción de Jerusalén. Ahora vemos lo que tomaría lugar. Es más, si usted quiere, la fecha exacta es abril 8, cuando Tito y sus soldados ahora citan completamente a Jerusalén. Cuando ellos citan a Jerusalén, hacen algo que Cestio no hizo la primera vez. A propósito, Cestio estuvo unas pocas semanas nada más, y habían pocos judíos, no habían fiestas en esos días. Y no hubo muchos problemas en cuanto a alimentos, ropa, comida, no hubo problemas. Cuando llega Tito, ahora pone el estandarte de las tropas romanas en la parte afuera de la ciudad. No olvide, los muros de Jerusalén, había aproximadamente 1 kilómetro que era considerada tierra santa para ellos. Y en ese lugar, como Jesús dice, cuando ustedes vean los estandartes de Roma, donde en la tierra santa, en Jerusalén, que están sitiando, ha llegado el fin. ¿Qué tenía ese estandarte o esa bandera? Tenía el símbolo del Dios Sol y un águila. ¿Qué país representa el águila, diría? Oh, ustedes se están dando cuenta de esto. Oh, ustedes están despertando estas cosas. Oh, amén. Alabado sea el Señor. El sol y el águila. Con las alas abiertas. Señal de conquista. Águila abierta va a volar. Es la reina de las aves. Y Tito puso su estandarte ahí. Dice, esta vez no nos vamos de aquí hasta que cada uno de ustedes vaya con nosotros. El 7 de septiembre, es decir, 4 meses duró el sitio de Jerusalén. Y en 4 meses no había absolutamente nada de alimento ni de agua. Hasta estiércol estaban comiendo a la gente. Y esos eran los ricos que podían pagarlo. Los ricos comían estiércol. Era su almuerzo. No era cuy, era estiércol, queridos. No sé si me explico, para que ustedes puedan relacionarse el contexto histórico en Ecuador. No era cuy, era chancho, era estiércol, de caballo y de paloma. Animales que no son limpios, a propósito. Bueno, la paloma sí, pero no el caballo. Ahora cuando pone allí sus estandartes, el 7 de septiembre, logra que sus soldados penetren la ciudad de Jerusalén. Ese día murieron 1.1 de millón de judíos. Usted lo puede leer en la historia de Josefo. ¿Han escuchado ese nombre, Josefo? Un historiador judío muy famoso. Ahí explica detenidamente y detalladamente la conquista de Jerusalén. Así que, capítulo 1 también lo menciona. 1.1 millón en horas, murieron en Jerusalén. Es más, muchos judíos se refugiaron en el templo. Dijeron, bueno, esta es la casa de Dios. Y el Señor no va a permitir que los romanos entren. Lo que ellos habían olvidado, que Jesús había salido en el año 31, dice, vuestra casa es dejada como desierta. Ahora es su casa, ya no es mi casa. Dice que la sangre corría por las gradas como agua. Tito les dijo a sus soldados, no destruyan el templo. No olvide, el templo era una obra maestra. Le había tomado a Herodes 46 años embellecer el templo. Era mármol. En Israel no hay mármol. Eso tuvieron que traerlo de Italia. A un costo increíble de transportación y de trabajo. Es más, cuando el sol se ponía, el templo brillaba como que tuviese luz. Y el interior era de oro puro.
las paredes, el techo, más los muebles del santuario. El único mueble que no estaba allí era el arca del pacto. Porque cuando Roma sitia a Jerusalén la primera vez, Jeremías y manos piadosas sacaron esa arca y la escondieron hasta el día de hoy. No sabemos dónde está. Simplemente había una piedra allí simbolizando el lugar donde estaba el arca del pacto o el arca del testimonio. Pero los soldados que no ganaban mucho dinero, no, esta es nuestra oportunidad de ir bien, los bolsillos bien llenos a Roma. Inmediatamente tiraron una tea dentro del santuario. Esa era madera, más tela que había en las cortinas. Enseguida cogió fuego el santuario. Es más, dice que el oro se derritió y corría por las paredes y caía hasta el fundamento. Es más, cuando llegó al fundamento se metió debajo del fundamento y como dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Los soldados romanos removieron cada piedra de ese lugar para sacar hasta la última gotita de oro que había debajo del santuario, cumpliendo literalmente las palabras de Jesús. Y ahora quedó completamente destruido. Josefo cuenta que 1.1 murieron aquel día, pero 100.000 judíos fueron llevados esclavos. Y ahí se puso fin a la nación judía. Así que vemos la abominación que trajo la desolación de la nación en los días de Daniel. Otra vez lo vemos en el Nuevo Testamento en el año 70, pero hay una tercera abominación que traerá también, ¿qué cosa? La desolación. Ahora vemos que no es el momento de la ley dominical, el momento de salir de las ciudades. ¿Será demasiado tarde? ¿Cuál es el momento? Ahora. Vamos a la historia nuestra. Vamos a la historia nuestra. Estados Unidos. Vamos a transportarnos a ese país. Año 1888. En el Congreso de los Estados Unidos había un proyecto de ley dominical nacional, encabezado por el senador Blair de New Hampshire. Pasó la Casa de Representantes, que es la primera parte. Aquí serían los asambleístas. Pasó y llegó al Senado. El último que quedaba era el Senado. Y ahora, en diciembre de ese año, ahora el Senado comienza a discutir o a dialogar sobre este proyecto de ley nacional, de una ley dominical. La Conferencia General envía al pastor Alonzo Jones. No sé si han escuchado ese nombre. Muy conocido en el mensaje de la justificación por la fe. Lamentablemente después apostató con Kellogg's. El que mire que está firme, mire que no caiga. Nadie está seguro lejos de Jesús. Este hombre, tan solo 2 personas estuvieron allí para tratar de detener este proyecto. Un pastor bautista del séptimo día y el pastor adventista del séptimo día. El primero en hablar fue el pastor bautista y su presentación no fue buena. Ahora viene el pastor Jones y su presentación fue la que Dios usó para detener este proyecto de ley nacional con una ley dominical. Jones, con mucha claridad, con sabiduría divina, les presentó a ellos que la ley de Dios se divide en 2 partes. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra responsabilidad con Dios y Dios nada más. Y nadie tiene derecho de meterse ahí, ni el Estado. Los últimos 6 mandamientos es nuestra relación como seres humanos y el Estado puede legislar en esos 6 últimos mandamientos, no en los primeros 4, que incluye el sábado. Y el proyecto nunca pasó el Senado. Eventualmente fue puesto a un lado, ni votó el Senado, ni a favor ni en contra, simplemente lo pusieron a un lado y murió. Pregunto yo, ¿ese no fue el primer sitio? Sí. Todas las citas, ¿captaron ese punto? Ok. Que hablan de salir de la ciudad después del año 1888, no presenta la salida de las ciudades como un evento futuro, sino presente. Las únicas citas que hablan de salir de la ciudad como evento futuro fueron escritas antes del año 1888. No sé si ustedes tienen el libreto de la ciudad del campo. ¿Qué? Ese libreto es un muy buen libro. Lástima que no está puesto en orden cronológico.
Es más, la cita que está en la última página es la que debe estar en la primera página. Porque dice, llegará el tiempo, 1885, llegará el tiempo que tendremos que abandonar las grandes ciudades por pequeñas ciudades. Y después iremos entonces al campo. Será el año 1885. Y la gente dice, todavía no ha llegado el momento. Querido, ya escuchamos otra vez los soldados romanos sitiar a Jerusalén. No sé si me explico, a los Estados Unidos. Vemos que el protestantismo cae. Es más, casi no existe hoy día. Desde el presidente de la nación católico, los 6 de los 9 jueces de la Corte Suprema Católico y el líder de la Corte Suprema Católico, el jefe del ejército de Estados Unidos, o el Pentágono, como le llaman, católico. Todo está en sus manos. Todo. Los grandes líderes, los futuros candidatos a presidente, como Ron DeSantis de la Florida, que se escucha mucho ese nombre, católico. Ahora vemos el segundo sitio. Y en el segundo sitio, cuando llegue, no podemos salir. Los que quisieron salir, ¿saben lo que pasaban con los judíos que ya no aguantaban el hambre y salían pensando que quizás los romanos tendrían misericordia de ellos? Y aunque sea que me lleven como esclavo, pero que me den de comer, ¿saben lo que hacían los romanos con ellos? Los crucificaban. En la noche le ponían combustibles y los prendían como teas. Dice que habían tantos juntos al lado de otro que ni se podía ver la separación casi. Miles murieron antes de la toma de Jerusalén, crucificados y quemados en la noche. Aún vivos fueron quemados a veces. No olvide, la crucifixión tomaba tiempo para matar a la persona. No era un evento, era un proceso el que traía la muerte. Y los que esperan hasta la ley dominical para salir, los romanos le van a hacer exactamente lo mismo. Ahora es el tiempo que nos queda para poder establecernos en lugares como estos. Es más, déjenme leerles aquí del conflicto de los siglos. ¿Ustedes tienen este libro, El conflicto de los siglos? ¿Lo han leído alguna vez? Okay. Léalo otra vez. Léalo y subráyelo. Escríbalo. Márquelo. No olvide, cuando la escritora de este libro, no dije la autora, hay diferencia entre escritora y autora. El autor es el Espíritu Santo, que es el que inspira a los profetas. Cuando ella comenzó a escribir este libro, 2 veces tuvo parálisis completa, que ni se podía mover. ¿Sí? Satanás odia tanto este libro que quería, si le era posible, prevenir la publicación de este libro. 2 veces, por meses, la sierva del Señor estuvo acostada en una cama o una silla de ruedas. Hasta tenían que bañarla y darle de comer. La parálisis, si Dios no interviene, el enemigo le hubiera quitado la vida, pero Dios intervino. Pero mostró el odio que Satanás tiene contra este libro. Es más, cuando ella terminó de escribirlo, este libro pasó por varias versiones. El primero de ellos quizás los conocemos nosotros como primeros escritos. Es el conflicto de los siglos en pañales. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. El conflicto de los siglos en pañales. ¿Okay? Estaba gateando nada más en esos momentos. ¿Okay? Después escribió otros libros que tan solo están en inglés, que se llaman Dones Espirituales. Eso nunca ha sido traducido. 4 volúmenes, que están 2 volúmenes, tienen un librito, 2 volúmenes usualmente negros. Spiritual Gift. Nada más está en inglés. ¿Okay? Después, en el año 1884, vino una edición más completa del libro Conflicto de los Siglos. En el año 1888 vino otra edición más completa, con más información del Conflicto de los Siglos. Y en el año 1911 está la edición que usted y yo tenemos acá. Esta es la final. Este dijo, este libro se debe distribuir como hojas de otoño, dice él. O sea, el libro que se debe dar y promover en estos días. Cuando ella terminó la edición del año 1888, por 2 años, este libro estuvo guardado y no quisieron publicarlo. Por 2 años. Les tuvo que escribir a los líderes de la iglesia. Dice, por favor, les imploro la publicación de ese libro. Dice, la sangre de muchas personas está sobre ustedes por no publicar este libro. Este libro es serio, queridos. Este libro no es para cobardes.
Este libro es para gente con pantalones bien puestos o faldas bien puestas también. ¿Okay? Okay. Les voy a leer de la página 33. Página 33. Dice lo siguiente. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Cuántos cristianos perecieron? Gloria a Dios. Que los que obedecemos a su voz por amor, hay bendiciones. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieron en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella, váyanse. Después que los soldados romanos al mando del general Cestio, lo cual ya mencionamos, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorable a un asalto y toma inmediata de la ciudad. Dios intervino la primera vez. Los sitiados estaban a punto de rendirse en el primer sitio. Cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente. Entonces, la provisora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardasen el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se le ofrecía una oportunidad que debería aprovecharse para huir conforme al mandato del Maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. No había oposición para salir. No habían obstáculos para salir. Las puertas estaban abiertas. Los romanos se habían ido y los judíos dijeron, no hay ningún problema, vamos a quedarnos aquí más tiempo. De todas maneras, a ellos les gustaba Quito también. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad aprovechando la circunstancia de estar los alrededores completamente despejados de enemigos que hubiesen podido impedir la salida de la ciudad. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos y fue así como los cristianos, esparcidos por todo el mundo, pudieron escapar sin ninguna dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la tierra de Perea, más allá del Jordán. Para terminar, yo creo que ya es hora de terminar. Sí, ya van a ser las 2 de la tarde. Vamos a terminar. ¿O la 1? Bueno, hay que terminar de todas maneras, porque hay otras personas que tienen presentaciones también. Ahora comenzamos a darnos cuenta. ¿Cuándo es el tiempo de salir de dónde? No en la ley dominical, muy tarde, en el presente. Pero hay una historia muy interesante en ese libro. Por 7 años hubo un hombre que clamaba y daba un mensaje correcto. Decía, ay, ustedes ciudadanos de Jerusalén, han dejado al Señor, se han vuelto atrás. Pero aquel hombre pereció en el sitio de Jerusalén. Se escuchaban voces, se veían ejércitos en la distancia, en la noche, aún clamar en los ángeles, yo pienso, diciendo, salid, 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 pero no salid. Bueno, lean el capítulo. Se los dejo de tarea y mañana hacemos examen. No sé. Ajá.
Claro. Este era un arqueólogo, ya falleció él. Y se dedicó por muchos años a hacer investigaciones, digamos, él encontró donde cruzó el pueblo de Israel, de Egipto a la tierra prometida. Él descubrió el arca de Noé también. Él descubrió el arca, el testimonio, como menciona. Es decir, hizo muchas investigaciones. No se sabe con seguridad porque él mencionaba los descubrimientos, pero no había muchas evidencias. Ahora, el hijo de él hoy día está haciendo lo mismo. Uno de los hijos, porque él tuvo 3 hijos. Está haciendo el mismo trabajo que hizo su padre. Y él dice, esta vez sí voy a tener las evidencias para enseñarle lo que mi padre descubrió. Así que el tiempo nos dirá si será cierto o no. Así que, entonces para llegar al fin de nuestra presentación en esta tarde ya. Las evidencias nos van a decir qué tipo de hombre era. El mensaje que daba era correcto. Pero nunca salió y pereció en la conquista de Jerusalén cuando ni un cristiano pereció. Entonces, ¿qué tipo de hombre era? Era un predicador de verdad presente. Pero nunca siguió el consejo de Dios. Queridos, no nos conformemos con formar parte de grupos de verdad presente. Ninguna verdad nos puede salvar sin Cristo, ni en desobediencia a Cristo. Nuestra salvación no está en instituciones, ni en grupos, ni en ministerio, está en Cristo Jesús. Nunca pensemos que yo puedo enganchar mi carruaje a otro carruaje y me voy al cielo con ese carruaje. Eso jamás va a pasar. La salvación es individual y cada uno tiene que decidir a quién va a servir. Aquel hombre pereció en la conquista de Jerusalén. Que no seamos de ese tipo de personas que conocen este mensaje. Y él no tan solo el mensaje de salir de la ciudad, es de los muchos mensajes que el Señor nos ha dado. Y no lo sigamos. Y si este campamento le ayuda a algo, es a regresar a su hogar con una resolución de obediencia completa a lo que Dios ha dicho. Hay 2 amenes, hay esperanza al menos. Hay esperanza para este grupo, hay 2 amenes. De decir, Señor, yo quiero ir a casa y toda la luz que tú me has dado, yo la quiero vivir. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:13, que Él nos da el querer como el hacer de su buena voluntad. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 493, dice, tan solo cuando el corazón está dispuesto a someterse a Dios, es que el Señor viene a guiarnos y a dirigirnos. Si el corazón no quiere seguir, Dios no va a intervenir. El momento que usted y yo digamos, Señor, yo quiero, por ejemplo, yo quiero cambiar mi forma de vida. He decidido tomar esa decisión. Ahora el Señor viene a dirigirnos. El oír de la palabra no tiene ningún valor, dice Santiago. Es el hacer de la palabra. No quiere oidores de sus palabras, hacedores de su palabra. Y si todavía estamos luchando en algunas áreas, y yo soy uno de ellos, pongamos todo en las manos del Señor. Y digamos, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y tomo mi decisión en ese momento. Y ahora puedo pedir que el Señor intervenga a mi favor. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Yo sé que estudiamos mucho. ¿No están empachados? ¿No? Entonces quieren más ustedes. Vamos a regresar en otra ocasión. Vamos a seguir nuestro estudio en otros. Que el Señor les bendiga. ¿Hay anuncio o oración? Ok, vamos a orar y vamos a ver qué continúa en la programación. Pongámonos de rodillas si es posible. Oh Dios, en esta tarde te agradecemos por ese libro maravilloso que llamamos la Palabra de Dios. Cuánta información encontramos en ella. Esa información no es tan solo para que llegue a nuestra mente. Debe formar parte de nuestras vidas, Señor. En todas las áreas nos has dado luz y deseas y nos fortaleces para vivir en armonía con tu palabra. Si en esta tarde hay alguna persona que todavía, Señor, está en luchas, y yo soy el primero en levantar mi mano. Reconocer que todavía queda mucha obra que necesita ser hecha en mí. Y vengo a ti, Señor, suplicando tu intervención. Que me ayudes, que me capacites, que quites dudas, que quites temores, o sea lo que sea, Señor. Para que yo pueda caminar y mis hermanos también en un camino seguro, en un sendero de justicia y de santidad. Señor, por favor, haz esa obra en nosotros.
con nuestra colaboración y con nuestro sometimiento a tu voluntad. Bendice a cada persona y a cada familia que ha venido a este congreso, Señor. Que no regresemos como llegamos a este lugar. Cosas nuevas y mejores deben tomar lugar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.